Bienvenidos, el Señor Jesús los bendiga, buenas tardes. Quiero continuar hoy en la voluntad de mi Señor Jesucristo y aprovechando una pregunta que me hicieron en estos días, alguien por allí en un canal, me hizo una pregunta acerca de si yo estaba predestinado para la salvación. Estaba predestinado, me hizo la pregunta, ¿usted está predestinado para la salvación? Me hizo él la pregunta. Tiene todo que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El tema, finalmente, toda la palabra de Dios está completamente relacionada, está unida, como dice nuestro pastor Luis Eduardo, está todo concatenado. Como dice la palabra de Dios, Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es la verdad. Entonces, de eso se trata, de ir sumando en la palabra de Dios para ir encontrando más verdades, para ir encontrando la gran verdad de quién es el Señor Jesús, de conocerlo, de entenderlo, porque a eso nos ha llamado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta persona me preguntaba si yo he sido predestinado para la salvación. Y quise aprovechar esa pregunta para traer un nuevo mensaje, una nueva clase sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Dice la palabra de Dios en la primera carta de Timoteo, en el capítulo, a propósito, el tema de hoy, elección y predestinación en la segunda venida del Señor Jesús. Para que nos demos cuenta de que todo está muy relacionado, todo está muy unido, muy unido. Escuchaba ahora a mi hermana Panchita en nuestra emisora de Casa de Oración Torrefuerte, leyendo un pasaje sobre el libro de Job. En ese pasaje dice la palabra de Dios que de oídas te había oído. De oídas te había oído y ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído y ahora mis ojos te ven. Dime. Esta palabra está en el libro de Job, en el capítulo 42, en el versículo 5. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En el versículo 2 dice la palabra del Señor Jesús, yo conozco que todo lo puedes. Que todo lo puedes. Conozco que todo lo puedes. Wow, qué interesante eso. Todo lo puedes. Y predicamos, ¿no? Y predicamos sobre el poder del Señor Jesús y que es todopoderoso. Y que ¿quién es el todopoderoso? El Señor Jesús. Y decimos que Él es el todopoderoso. Pero cuando llegan determinados momentos, determinadas doctrinas, determinadas enseñanzas, entonces como que empezamos a limitar el poder del Señor Jesús. Bueno, eso es un decir, ¿no? Nosotros lo empezamos a limitar en nuestras palabras, porque el Señor seguirá siendo todopoderoso y seguirá siendo como Él quiere y bueno, Él seguirá siendo todopoderoso siempre. No importa si yo lo creo o no lo creo, si yo considero que el todopoderoso que es Él tiene un límite, pues no tiene ningún límite, es todopoderoso, su poder es ilimitado, todopoderoso. Les decía que también quiero que leamos este pasaje, primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 15, primera Timoteo 6, 15. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesús, dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. ¿Cuántos saben que hay un solo soberano? ¿Hay más soberanos? ¿Alguno cree que hay otro soberano o hay un solo soberano? Bueno, aquí tendríamos que entrar no sé si alguno quiere entrar en conflicto con la palabra de Dios, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que hay uno solo soberano. Un solo soberano. ¿Cuántos solos soberanos? ¿Cuántos soberanos? ¿Quién es un soberano? El que reina, el Rey de Reyes. Un solo soberano. No hay más. Soberano sobre todo. Hace como quiere. Es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. Un solo soberano. Y entonces la palabra dice
que a su tiempo, leámoslo, 1 Timoteo, creo que el versículo anterior también lo quisiera leer, 1 Timoteo 6:15, 1 Timoteo 6:15, leámoslo por acá, a ver. Me gustaría que los hermanos, en lo posible, nos colaboraran con sus aportes. A veces uno se siente que está hablando como solo, ¿no? Cuando los hermanos nos apoyan y hacen sus aportes, pues uno se siente que está esa retroalimentación, que estamos interactuando, que no le estamos hablando como que solamente a una cámara. Entonces es muy importante, por eso les pido que en lo posible hagan sus aportes, son muy valiosos, nos ayudan mucho a nosotros los predicadores, a los hermanos cuando hacen sus intervenciones, que tal vez para ustedes en algún momento quizá digan, no, esta intervención como que no la hago porque de pronto sonaría un poco, no sé. Todas las intervenciones son importantes, todas, absolutamente todas. Todo aporte es importante. Así que me gustaría en lo particular, en lo personal, que me apoyaran con sus intervenciones. Dice 1 Timoteo 6:15. Así usted cree que la intervención no es acertada, no importa. De pronto sí es acertada y me corrige a mí. Y le estaría muy agradecido. 1 Timoteo 6:15. Versículo 14 dice, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. La cual, ¿qué? La aparición, ¿no? La cual, pues es la aparición. La cual mostrará, ya aquí acabo de decir en el versículo 14, que la aparición de nuestro Señor Jesucristo, y ahora confirma quién es el Señor Jesucristo, dice, mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Al solo soberano, no hay más soberanos. Él es soberano, Él es el único Dios, Él es el único que reina sobre todo, reina sobre toda la tierra, reina sobre todos los reyes de la tierra, reina sobre todos los gobernadores de la tierra, reina sobre cada persona, sobre cada ser, sobre cada criatura que haya sobre la tierra, sobre toda su creación. El Señor reina sobre toda su creación. Entonces, cuando hablamos de la segunda venida del Señor Jesucristo, necesariamente tenemos que hablar de un término, de una palabra que ya hemos usado, ya la hemos venido usando. Creo que los hermanos que se congregan ya están familiarizados con esa palabra, y la palabra es elegidos. Los elegidos. Muchas veces cuando pregunto acerca de quiénes son los que se van a salvar o por quién viene el Señor Jesucristo cuando venga por segunda vez, los hermanos ya adoctrinados en la palabra de Dios, ellos responden muy acertadamente. Una de las respuestas correctas que uno puede dar cuando alguien le pregunta por quién viene el Señor Jesucristo es, Él viene por sus elegidos. Él viene por sus elegidos. Es una palabra que ha creado conflicto y confusión en algunas personas. Porque seguramente muchos hoy en día, debido a que se han introducido doctrinas engañosas dentro de las comunidades, pues no quieren creer o han tergiversado el entendimiento de lo que verdaderamente significa ser elegido, los elegidos del Señor. No estamos hablando de una doctrina que esté por fuera de la palabra de Dios, estamos hablando de una doctrina que está en la palabra de Dios y que no es solamente, como alguien podría decir, es que es un pasaje por ahí como que así solo, suelto por ahí. No es un pasaje suelto. Es toda una enseñanza a través de muchísimos pasajes en la palabra de Dios que nos muestran y nos confirman que el Señor Jesucristo va a venir por sus elegidos. Amén. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? El Señor va a venir por sus elegidos.
¿Quiénes son esos elegidos? Entonces vamos a hablar un poquito y vamos a profundizar un poquito sobre este término elegidos. Elegidos. ¿Quiénes son los elegidos? ¿Qué es eso de los elegidos? ¿Qué relación tiene los elegidos con la predestinación? Que dicho de antemano, también es un término totalmente bíblico, escritural, que se encuentra allí. Cuando usted lo busca, va y busca la palabra predestinación, allí está la palabra predestinación y su significado, por supuesto que sí. Y otro significado, otra palabra, esta predestinación, que ha sido también tergiversada, que ha sido distorsionada, porque a algunos todavía no les ha amanecido, como dice la palabra de Dios, en el entendimiento de qué significa ser predestinado y qué significa ser elegido, de acuerdo a la palabra de Dios. Lo que pasa es que el conflicto entra en las personas cuando otras doctrinas ya han entrado, y entonces viene esa lucha, esa confrontación entre una enseñanza que ya me dieron, que mucha de ella ya las personas la creen, versus una enseñanza, entre comillas, nueva, que no tiene nada de nuevo, por supuesto. La doctrina de la elección y de la predestinación no es una doctrina en lo más mínimo nueva, no tiene nada de nuevo. No es una doctrina propia de una comunidad religiosa, no es una doctrina propia de algún personaje histórico, como algunos lo han querido mostrar, que es que esta doctrina es la doctrina histórica de, bueno, no me voy a referir a ninguna persona en particular en este caso para no crear ningún tipo de confusión, porque quizá las personas, si uno nombra a algún personaje histórico, van a querer inclinarse a pensar de que estamos siguiendo la doctrina o la enseñanza de algún personaje histórico. Y lo que vamos a leer y lo que vamos a estudiar no tiene nada que ver con ningún personaje histórico. Vamos a leer y escudriñar lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Entonces, hasta el momento, les decía, me hicieron la pregunta de si yo he sido predestinado para la salvación. Predestinado para la salvación. Interesante pregunta que me hicieron. No sé, alguno que me quiera decir si usted fue predestinado para la salvación o usted fue predestinada para la salvación. A ver, ¿quién me quiere aportar algo? Predestinados. Pastor, buenas noches. Buenas noches, mi hermana. El Señor Jesús la bendiga. Amén. Sí, pastor, los hijos de Dios somos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Dice el Señor que a los que predestinó también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Él nos escogió, pastor, y tenemos que creer en eso los que hemos sido transformados por la palabra del Señor Jesucristo. Amén, mi hermana. Amén. Muchísimas gracias, Milenita. Muchísimas gracias por ese aporte tan importante. Amén. Así es. ¿Quién más quiere ayudarnos? Romanos 8:29. Sí, señora. ¿Quién más nos quiere ayudar? ¿Quién más nos quiere ayudar? A ver, por allí. ¿Quién más nos quiere ayudar? ¿Usted cree que usted fue elegido, que usted fue elegida para salvación, o no cree? O quizá usted de los que cree, que hay, y vuelvo y les digo, haga su aporte, está bien, no en ese momento estamos estudiando la palabra de Dios, así que entiéndame en el mejor de los términos cuando digo no importa. No importa que nos equivoquemos, nos hemos equivocado muchas veces, la idea es corregir, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Vale? Entonces, alguno dirá, es que yo tengo libre albedrío, que ya también hemos hablado un poco sobre eso, ¿no? Yo tengo libre albedrío. Pastor. Sí, señora. Yo tengo una pregunta. Sí, señora. Muchísimas gracias de antemano. Cuénteme. Bueno, el Señor les bendiga. Mi pregunta es, ¿quién tiene el conocimiento y el entendimiento de quién es el Señor Jesús? Se puede entender
que este es un elegido del Señor? Habría que definir más claramente qué es el entendimiento y qué fue otra la palabra que me dijo, que usó mi hermana. El que tiene el entendimiento. ¿Perdón? Entender y conocer al Señor. Entenderme y conocerme. Alábese en esto, de hecho la palabra lo dice, ¿no? Dice, alábese en esto el que haya de alabarse, ¿no? En entenderme y conocerme, que yo soy el Señor tu Dios, que hago misericordia, juicio y justicia y todas estas cosas me agradan. Entonces, habría que definir muy bien el término, no solo tanto definir bien el término, mi hermana, sino entender y comprender eso que usted está diciendo. Alguno dirá que conocer al Señor Jesucristo, ¿qué otra palabra fue la que su merced usó? Discúlpeme que a veces se me va la palabrita. El que tenga entender y conocer al Señor Jesús muestra que soy un elegido. Esa es la palabra. Entender y conocer al Señor Jesucristo muestra si soy un elegido. Entonces lo importante acá es definir bien esas dos palabras, mi hermana. Entender y conocer. Entender. ¿Qué entiendo yo? ¿O qué significa para mí entender y conocer? Y conocer. Porque le digo que es importante entender estas dos palabras. Porque especialmente esta segunda que habla de conocer, alguien podría decir, pues hay muchas personas en el mundo que tienen un conocimiento del Señor Jesús, tienen el conocimiento de Él. Y no porque alguien tenga el conocimiento de quién es el Señor Jesucristo, necesariamente quiere decir que quiere ser una persona elegida, ¿cierto? Eso es clave de entenderlo. Porque a veces nos limitamos como a crear ciertos conceptos. En este caso, que yo le diga a usted, es que entender y conocer significa que usted es un elegido, pues yo tendría que empezar a buscar el versículo que diga eso, en este momento. O tendría que empezar a buscar los pasajes que me hagan comprender que eso significa que yo soy un elegido. Entender y conocer al Señor Jesucristo. ¿Será que hay alguien que conozca quién es el Señor Jesucristo y aún así se vaya o se haya ido para el infierno? Yo le puedo citar un ejemplo. Pastor. ¿Sí? Mi hermana. Muy buenos días para todos. El Señor Jesús les bendiga y nos bendiga a todos. Eso es hermoso siempre nuestra voluntad. Pastor, yo, o sea, mire que a mí, o sea, cuando se habla del tema, yo siento mucha angustia en mi pecho y como en mi corazón, porque es que yo pienso, porque ese es mi pensamiento, pero pues el pensamiento del Señor es diferente, porque yo digo que los elegidos, o sea, el elegido que el Señor haya predestinado antes de la fundación del mundo, se sabe hasta cuando ya, o sea, ya hasta lo último que uno hizo en la vida, porque Salomón conocía quién era el Señor, se le presentó y le habló el Señor Jesús, y él sabía quién era, y él caminó, pero a lo último, él se desvió. Entonces, yo pienso que el conocer, o sea, por eso yo digo que nosotros tenemos que pedirle al Señor Jesús misericordia todos los días de hacer la voluntad del Señor, porque muchas personas puede uno saber y decir yo, o sea, yo sí lo conozco, yo sé la palabra del Señor, pero de pronto lo que a veces dice el Señor es que no me acuerdo dónde está cuando el Señor habla de todos aquellos que Él mandó su palabra, que hubo unos que cayeron en tierra y dieron fruto. Yo sé que de pronto el pastor más o menos se acuerda. Pero para mi opinión, por eso siento temor del Señor, yo digo que uno hasta el último momento no sabe, porque podemos decir que conocemos al Señor y que conocemos su palabra, pero a veces en la carne, o sea, la actitud de nosotros no es conforme a la voluntad del Señor Jesús. Entonces es lo que yo tengo dentro de mí y pienso, ¿no? O sea, con todo respeto. Yo digo que nosotros sabemos hasta lo último, hasta cuando ya seamos llamados cada uno, si de verdad hicimos conforme a la voluntad
del Señor Jesús. Es lo que yo siento, pastor. Muchas gracias, mi hermana. Muchas gracias por su aporte. ¿Alguien más que quiera aportar algo más sobre esto que está hablando la hermana Victoria? Yo quisiera decir una cosita así chiquitita. ¿Qué me escucha, pastor? Ahí le escucho mejor. Ay, Dios, espera que me quite el micrófono. Súbale un poquito el micrófono y ahí la escuchamos mejor. Aló, hola pastor, ¿ya me escucha? Ahí ya le escucho mucho mejor. Bueno, pastor, lo que yo quería decir es algo muy corto y es que el Señor Jesús siempre en su palabra nos ha mostrado de que por sus frutos los conoceremos, por sus frutos los conocerás. Gracias, mi hermana. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermana. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera aportar sobre esto que acaba de decir mi hermana Victoria? Y yo quiero adelantarme a algo de eso. ¿Podemos nosotros tener la confianza de que el Señor nos ha salvado o estamos en esa incógnita durante toda nuestra vida acerca de la salvación? Existe esa duda al respecto de si el Señor Jesús nos salvó o no nos salvó. Dice mi hermana Victoria, y no sé si le malinterpreté, pero creo que ella dice que la salvación solamente se sabe al final. No sé si al final cuando ya nos vamos a morir o al final cuando estemos en la eternidad. Pues no sé exactamente mi hermana Victoria qué define como al final. Que bueno, me gustaría que me aclarara un poquito esa parte. Pero podemos nosotros vivir creyendo en la salvación de un Dios que nos salva. No sé si me estoy haciendo entender. Podemos nosotros predicarle a otra persona sobre la salvación si yo mismo no creo que soy salvo. Puedo decirle, crea en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, pero no sé cuándo serás salvo. Algún día tal vez. La palabra de Dios dice que los que creen en Él ya han sido salvos y los que no creen en Él ya han sido condenados. Eso también lo dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ¿puedo yo tener o vivir mi vida creyendo que soy salvo o debo andar en mi vida caminando en la inseguridad de no saber si el Señor Jesucristo me ha salvado? No sé si me estoy haciendo comprender en estas apreciaciones que estoy haciendo. Mi hermano iba a decir algo. Pastor, sí. Bueno, yo por mi parte sí creo que soy salva. O sea, lo que yo no sé es quiénes son salvos. Al final, quiénes serán salvos. Pero Okay. en lo personal, sí. Es que esa es la fe. Creer que sí. Que Okay. así es. Ok. Ese es un buen punto. Es un buen punto. Porque yo no puedo definir o asegurar que una persona es salva o que una persona ya fue condenada. Ese es como el punto, ¿no? Podemos, de acuerdo a como dice mi hermana Joana, que dice la palabra de Dios, por su fruto los conoceréis. Entonces, ¿puedo yo conocer que alguien está caminando en el camino de la salvación? Sí, yo puedo saberlo porque la palabra de Dios me dice que yo lo puedo saber. No es algo que sea ajeno o que deba ser ajeno a mi entendimiento. De hecho, la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis, ¿cierto? Ahora, ¿puedo yo afirmar que una persona ha sido condenada? O es, bueno, igual vuelvo al mismo punto, ¿no? ¿Puedo yo confirmar, cuáles serán esos frutos? Que tal vez uno dijera, es que si usted completa o usted tiene los 5 frutos de la salvación, usted ya es salvo. Bueno, pues tal cosa como que muy difícil de confirmar
por un tercero, ¿no? Como que yo vaya a hacerle a usted una encuesta, un listado y a mirar si usted cumple con los 5 requisitos, entonces yo califico que usted es salvo. No, porque eso solamente le corresponde al Señor Jesús. Solamente Él sabe quiénes van a ser salvos o quiénes no van a ser salvos, ¿no? Solamente Él lo sabe. A la final nosotros los seres humanos, el Señor nos manda a en nuestra salvación a empezar a dar frutos. Cuando el Señor dice por sus frutos, me está hablando a mí prácticamente. Más que hablarme de otra persona, más que hablarme de un tercero, el Señor me habla a mí personalmente y me manda a mí a tener frutos dignos de salvación. Entonces yo por lo general, cuando voy a la palabra de Dios, la leo entendiendo que me está hablando el Señor a mí. O sea, trato de entender cuando el Señor me habla a mí, ¿no? Es un tema bastante espinoso, porque los mismos discípulos del Señor Jesucristo andaban con Judas ahí al lado y ellos no sabían que Judas era el que iba a traicionar al Señor Jesús. De hecho, ellos pues nunca se dieron cuenta de quién verdaderamente era Judas, de acuerdo a la palabra de Dios. No se daban cuenta. Y Judas pues fue el que vino a entregar al Señor Jesucristo. Entonces, ahí hay un ejemplo de cómo nosotros, a través de nuestros sentidos, también podemos ser engañados, ¿no? Que nosotros no podemos traer un juicio de condenación o un juicio de salvación, porque nosotros no escudriñamos la mente y los corazones de las personas. Nosotros no. El escudriñar la mente y el corazón de las personas solo le corresponde al Señor Jesús. Ahora, yo sí sé quién soy yo. Yo sí sé quién soy yo. Sí sé quién soy yo delante del Señor. Yo lo sé. Yo no puedo andar por la vida no entendiendo quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Y cada uno de nosotros, usted que me escucha, usted sabe quién es verdaderamente usted delante del Señor. Nadie más sabe en lo personal quién es, sino usted mismo y el Señor. Porque Él escudriña su corazón, Él escudriña su mente, y es algo que nosotros como seres humanos pues no tenemos la capacidad, ¿no?, de escudriñar la mente de otro. Yo no puedo escudriñar la mente de otro, no sé acerca de otro. Sé cuando el Señor me habla a mí, Él me dice que si yo creo en el Señor Jesucristo, dice, serás salvo, tú eres salvo. La salvación. Me habla de la salvación como un regalo, una gracia que Él me ha dado a mí en el momento en que, bueno, aquí hay un punto muy importante. En el momento en que yo recibo esa salvación. ¿Y cuándo yo recibo esa salvación? ¿Cuándo recibo esa salvación? Importante ese punto. Vea qué importante esta clase. Importante ese punto. ¿Cuándo recibo yo esa salvación? Vea, ¿cuándo sucede eso? Hace un momento nos leía nuestra hermana Milena un pasaje que está en la carta a los Romanos, en el capítulo 8. Se le conoce como la cadena de la salvación, ¿no? Como la cadena de la salvación, dicen algunos. Sí lo conocen, ¿no? Pues, es más como un término teológico que otra cosa. Pero pues realmente lo que aparece allí es el proceso en que Dios nos salva a nosotros, como aparece en Romanos capítulo 8. Y exactamente la palabra de Dios dice, y habla de los que antes conoció, a estos los predestinó. Y a los que predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó, a estos los justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. Entonces hay un proceso allí muy hermoso en la salvación. ¿Dónde está eso? A ver, ¿quién me quiere leer ese pasaje? Romanos, capítulo 8. Dice, Romanos 8, vamos a leerlo. ¿Con quién habló? Con Marcela, yo le leo ahora. Mi hermana, gracias mi hermana, muy amable. Léanos por favor, desde el 28, mi hermana, desde el 28. Desde el 28 hasta el 30. Del 28 al 30. Bueno, Romanos
Romanos 8. Sí, Señor. La palabra del Señor dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció. Mi hermana, regálame un momentito. Regálame un momentito ahí. Hago un stop ahí. Dice, a los que aman a Dios, bueno, en otra, cuando escudriñé un poco sobre ese pasaje, decía que los que Dios ama. Ama exactamente son los amados de Dios. Exactamente lo que dice ahí. Los amados de Dios. Es lo que verdaderamente dice ahí, ¿no? Porque alguien dirá, no, pues yo amo a Dios. Bueno, pero ahí dice los amados de Dios. Bueno, realmente, como dice la palabra de Dios, yo lo amo porque Él me amó primero, ¿no? El Señor me amó primero, por eso yo lo amo. Entonces, si yo amo a Dios es porque Él me amó primero. O sea, siempre, vea, miremos esto y analicemos esto, siempre está el Señor actuando y obrando primero, por delante de nosotros. Siempre está obrando por delante. No nosotros en adelante, nosotros no obramos por delante de Él. Él obra siempre por delante de nosotros. Entonces yo amo al Señor porque Él me amó primero. Sin embargo, este pasaje dice que los amados de Dios, no, bueno, sigamos, hermano. Dice, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo va a obrar para bien, todo. ¿Qué es todo? Cuando dice todo, no está diciendo que todo tiene que ser bueno. No dice que todo tiene que ser bueno. Dice que todo lo que ocurra va a obrar en bien de esa persona, de ese amado de Dios o el que ama a Dios. Todo va a obrar en bien de él, ya sea una situación difícil, ya sea una calamidad, ya sea una crisis, un momento difícil, lo que sea, va a obrar en bien de esa persona, ¿vale? Esto es, y aquí es algo que quiero que miremos, ¿por qué dice esto es? Dice, esto es los que conforme a su propósito son llamados. Entonces aquí ya el Señor me está mostrando que hay un llamamiento con propósito, que el Señor va a llamar en sus propósitos. Los que conforme a sus propósitos son llamados. Entonces aquí aparecen unas palabritas, llamamiento. ¿A quién va a llamar el Señor? A los que Él determine en sus propósitos que va a llamar. Bueno, sígame, hermana, por favor. Señor Jesucristo eligió pastor. Amén. Sí, señora. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Paremos ahí un momentico, mi hermana. Hagamos una paradita ahí, mi hermanita. Mire, a los que antes conoció, eso se llama el conocimiento. Bueno, son términos que usan por allí algunos. Conocimiento previo, o sea, los que antes conoció. Los que antes conoció, a eso los predestinó. Entonces, ¿qué pasa? Que algunos han dicho que allí, en esta parte del pasaje, ¿qué versículo es ese, mi hermana? El 29. ¿Ese es el 29? A los que predestinó. A los que antes conoció, ¿eso es 29? Sí. Ok, entonces a los que antes conoció, predestinó. Bueno. Entonces algunos dicen que aquí donde aparece conoció, es donde aparece una doctrina que se llama libre albedrío. Entonces dicen, ahí aparece el libre albedrío, porque allí lo que me está diciendo la palabra de Dios es que Dios va a destinar o a predestinar a los que Él conoció, y entonces dicen, es que estos que Él conoció son los que Él sabía que se iban a salvar. Así lo han interpretado algunos, ¿vale? Como Él sabía que se iban a salvar, pues Él los predestinó. Esa es la interpretación de algunos con respecto a la doctrina de la predestinación. Pero no hay tal cosa, no existe tal cosa, eso no existe. Ya les seguiré explicando por qué esto no es posible. No es posible. Esta es una teoría
en teología que se usa para soportar el libre albedrío, pero no es posible. No es posible. Y como les digo, les explicaré y les iré explicando por qué eso no es posible. Bueno, siga mi hermana, por favor. Pastor, o sea, perdone que le interrumpa, o sea que eso fue como algo que yo le pregunté una vez, porque yo había escuchado también una doctrina sobre el libre albedrío, y ellos me decían que todos los que creerían, o sea, todos los que quisieran creer, estaban predestinados. O sea, no era que Dios escogiera a unos como tal para que creyeran y otros no, sino que todos los que quisieran creer definitivamente iba a ser el destino de ser salvos, porque ellos decidían creer. O sea, eso era lo que muchos, o sea, predicaban en aquellos tiempos en que yo escuché de la palabra, y que todavía eso en muchas congregaciones lo predican. Gracias, mi hermana. Ellos, entre comillas, decidieron creer. Eso dicen, sí, eso dicen. Hágame un alto ahí en el camino, mi hermana, discúlpeme que la interrumpa. A ver qué hermano quiere preguntar en este momento, porque sé que esto genera preguntas, va generando preguntas. ¿Sí? Ellos deciden creer. Ellos deciden creer. A ver, si alguien le dice a usted eso, exactamente eso que le estoy diciendo en este momento, que los que antes conoció, a eso los predestinó, y los predestinó porque él sabía, entre comillas, sabía que ellos, por su libre albedrío, iban a decidir creer. Esta es la enseñanza que dan, y como dice mi hermana Graciela, no en una ni en dos congregaciones. Hoy en día es una doctrina muy generalizada en las iglesias, muy generalizada. Muchas iglesias dicen eso, predican eso lo dicen. Si alguien les dice eso, usted podría explicarles que eso no es cierto. ¿Usted podría explicarles? ¿Alguno que diga, sí, yo podría explicarle, o no podría explicarle? O, no, es que yo también creo eso. Alguno dirá, no, sí, yo, no sé, de pronto algunos de los hermanos que me quieran decir, no, es que yo también creo eso. Sí se puede, sí señora, sí se puede. ¿Con quién hablo, mi hermano? ¿Con quién habló? Pastor, buenos días. Mi hermano Willington. Señor Jesús lo bendiga. Pastor, buenos días. Pues, esto inclusive nos indica, pues, como estábamos hablando anteriormente con la hermana Victoria, realmente esto nos pues, tomamos, creo que inclusive mismo el principio, cuando empezamos el tema, es que realmente tener entendimiento o conocimiento no necesariamente indica que esté ligado a ser elegido o ser salvo. El ser humano no debe depositar más bien la confianza en el hombre por el hecho que sea una persona inteligente, pues en el modo del mundo obviamente, sino la fe y en sus frutos. Obviamente que sobre el libre albedrío que estamos hablando, ¿por qué está ligado? Porque sencillamente el libre albedrío nos indica el mundo que es una elección. O sea, la persona en sí confía y cree en su propio razonamiento que puede estar haciendo bien. Pero la palabra mismo nos indica que nosotros, o bueno, lo hablo ya por mí muy personalmente, nosotros tenemos una convicción, tenemos la fe. ¿Y cómo llega a eso? Con la verdad. Y mediante la verdad es la palabra de nuestro Señor Jesús. Está escrito en nuestros corazones. Ahora, nosotros obviamente no sabemos quién va a ser salvo o quién no. Uno por su convicción dice, yo soy salvo. Y sus acciones o sus hechos o sus frutos, como dice la palabra, lo van a demostrar. Ahora, la palabra también nos indica que hay personas que están tan erradas, por eso
la otra vez hablábamos y está en la palabra que existe un poder de confusión, y en ese sentido lo hablo. ¿En qué sentido? Porque resulta que en la palabra también nos dice que muchos llegarán en el momento y dirán: Señor, Señor, en tu nombre luego nos sacamos demonios, y sencillamente en la convicción de esa persona, pues, o sea, en su razonamiento, creía haber sido salvo y que realmente estaba tomando al Dios verdadero, cuando resulta que no. Y eso nos lo indica la palabra. O sea, no necesariamente el que tiene entendimiento o el que tiene conocimiento está ligado a ser salvo. No necesariamente el que haya hecho de alguna u otra forma con poder o haya hecho algún milagro necesariamente sea un elegido. Solo nuestro Dios Jesús es el que realmente nos hace ese tipo de, pues, nos da ese conocimiento y nos da la predestinación, y sabemos nosotros cada quien de acuerdo a los frutos y los hechos que vayamos haciendo. Eso es, pues, que escrito en nuestros corazones, en la fe, en nuestra convicción, en nuestra confianza en el Rey de Jesucristo, y hay que andar allí. Lo único es que sí tenemos muchas pruebas, somos seres humanos de la carne, es la pelea que tenemos con el espíritu. Ese es mi aporte, pastor. Mi hermano Willington, muchísimas gracias. Qué aporte tan interesante, en muchos aspectos, ¿no? Lo que su merced dice, cuando la palabra de Dios dice: en aquel día muchos me dirán, ¿no? ¿Existe una falsa salvación? No es que exista una falsa salvación. Existe tal vez un falso concepto de qué es la salvación, ¿no? Y en el cual muchos están inmersos en malos conceptos, en conceptos totalmente errados y antibíblicos de qué fue lo que, o qué realmente decía la palabra de Dios que era la salvación. Entonces, de hecho, de eso se trata ese pasaje que habla cuando el Señor les dice: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Porque ellos pensaban que la salvación tenía que ver con ciertas obras, ¿no? En tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre... Y ellos pensaban que eso era ser salvo, que la salvación consistía tal vez en pertenecer a un grupo de milagreros o un grupo de hacedores de obras, cuando la salvación nunca se constituyó en eso. Entonces, ya de plano vemos que ellos tenían un concepto totalmente errado de qué es la salvación. Concepto que muchas personas hoy en día tienen, que muchas comunidades que se dicen cristianas tienen hoy en día, conceptos totalmente errados de la palabra de Dios, totalmente errados de qué es la salvación, totalmente errados y alejados y ajenos de la palabra de Dios. Y entonces las comunidades entraron en apostasía, se alejaron de la verdad de la palabra de Dios, porque ese pasaje termina diciendo, el Señor Jesucristo termina diciéndoles: alejados de mí, hacedores de maldad. Y hacedores de maldad allí es una palabra que en su original griego quiere decir los que no quisieron obrar de acuerdo a las escrituras, a la ley, a los profetas, a los salmos. Los que no quisieron obrar de acuerdo a la ley, a lo que decía la ley, los profetas, los salmos. Los que no quisieron obrar, o los que quisieron irse en contra. Pero es que hay muchas comunidades, no pocas, muchas. El Señor Jesucristo lo dijo, mi hermano. Él dijo que iba a haber un gran engaño. Cuando le preguntaron acerca de su segunda venida, dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y por haberse multiplicado la maldad, el corazón de muchos se enfriará. Y dice: y se levantarán falsos maestros y falsos profetas, y engañarán a muchos. Entonces eso es lo que hay que tener en consideración cuando vemos este pasaje. El pasaje en sí no me está mostrando de que yo no puedo tener la seguridad de que soy salvo. El pasaje me está mostrando que hay muchas personas que van por caminos totalmente equivocados, que van en contra total de lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que me está mostrando el pasaje. Y que muchos pensaban durante su vida que andaban en un camino correcto, y era todo lo contrario, iban en un camino que era camino de muerte. A pesar de que estas personas, o a pesar de que hoy en día muchísimas personas andan en caminos religiosos, y ese es otro punto. El hecho de que una persona ande en un camino religioso, de una congregación, de una comunidad, no lo hace salvo. Y quizá muchos de estos, de los que habla aquí la palabra de Dios, andaban en comunidades
comunidades que andaban con idolatrías, con otros dioses, pensando en mentiras, con falsas doctrinas, con engaños, no querían seguir la palabra de Dios, iban en contra de la palabra de Dios, no quisieron saber nunca quién era el Señor Jesucristo, rechazaban las verdades de la palabra de Dios, pero tenían una religión. Y ese es uno de los engaños que existe hoy en día, que es fácil verlo. Usted no es sino que nos asomemos cada uno de nosotros a nuestra casa, a nuestras familias, y nos demos cuenta de que religión sí hay. Y hay mucha religión, y hay mucha religiosidad alrededor nuestro. Nuestros padres, nuestros familiares, nuestros amigos están inmersos en religión, pero usted, que ya va conociendo la palabra de Dios, se está dando cuenta de que esa religión que ellos están profesando es una religión totalmente errada. De hecho, el Señor Jesús nunca nos mandó a tener una religión. De hecho, ya tener una religión es estar errado, ¿no? Discúlpeme que de pronto los haya confundido con eso. De hecho, ya tener una religión es algo errado, porque el Señor no nos mandó a tener ninguna religión. Pero muchas personas tienen religión, pero es que la religión no salva. El hecho de que yo diga tengo una religión, el hecho de que yo diga yo soy cristiano, eso no salva. Y muchos van a llegar al día, a enfrentarse con el Señor y les van a querer decir, porque eso dice la palabra de Dios, bueno, pero Señor, yo era cristiano, yo pertenecía a esta o aquella comunidad religiosa. Y esta y aquella o aquella otra comunidad religiosa que nos damos nosotros cuenta hoy en día por lo que nos ha enseñado la palabra de Dios, están totalmente en contra de los mandamientos, preceptos, de lo que dice la ley, los profetas, los salmos, de lo que dicen los evangelistas, de lo que dice la palabra de Dios. Están en contra. Entonces, de eso es que está hablando ese pasaje. Aquí mi esposa me quiere hacer una pregunta. Ok, mi hermana Victoria y mi hermano Julián. Entonces, para cerrar un poquito la idea de lo que hablaba ahorita mi hermano Willington con respecto a algo que veo y siento y noto en este momento, en este estudio, es a no tener una seguridad en la salvación. No tener una seguridad en la salvación. Y el Señor Jesucristo nos mandó a tener una seguridad en la salvación, porque si nosotros tenemos puesto nuestro corazón en el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que soy salvo. ¿Ve? Por gracia sois salvos, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Ve? Entonces sí hay una seguridad en la salvación, sí habla la palabra de Dios sobre tener una seguridad en la salvación. Sí habla totalmente. No podríamos nosotros andar predicando sobre la salvación o sobre una salvación que nosotros no tenemos como segura, ¿no? Como que no sé. O sea, si usted me preguntara, entonces ustedes, no sé, yo tal vez, no sé, quién sabe. No podría. Pues si yo no entendiera esto o creyera de esa manera, pues no tiene sentido que yo estuviera aquí sentado predicándoles sobre una salvación que ni yo mismo creo que existe. Entonces, de eso se trata. Mi hermana. Hay un versículo de la palabra en la carta de los Corintios, 1 Corintios 2, dice así: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén, mi hermana. Muchísimas gracias, mi hermana. Muchas gracias. Quisiera que el hermano Julián y la hermana Victoria primero y luego el hermano Julián, me dice mi esposa que pidieron la palabra. Amén, pastor. Es que lo que decía el hermano Wilton era, o sea, él lo habló de la manera, es que yo a veces de pronto no me sé expresar, pero así de esa manera era lo que yo decía, o sea, a lo que yo me daba, porque por lo menos uno sale a la calle y todo el mundo dice que es salvo, y mucha gente está haciendo buenas obras. Sí, señora. O sea, uno sale a la calle y la gente le dice a uno, o sea, a mí una vez una persona me dijo, yo le dije, es que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y la persona me dijo, o sea que usted es una escogida. Entonces yo le dije, pues la verdad, le dije, yo le pido al Señor que tenga misericordia de mí, que sea así. Y si el Señor me usa a mí para llevar su nombre, su evangelio, a todos aquellos a que Él quiera salvar,
pues bendito sea el Señor Jesús, porque es que o sea, yo lo único que pido es, o sea, humildad y que yo pueda hacer la voluntad del Señor, o sea, es que es el Señor, porque nosotros, o sea, a veces se vive en un mundo donde uno se encuentra miles de personas que tienen muchas religiones y todo el mundo dice que es salvo. O sea, la gente, y cuando uno ve, yo por lo menos he visto cosas, personas, y uno dice, Señor, o sea, es que o sea, nosotros estamos en ese mundo, o sea, nosotros estábamos ahí, nosotros hacíamos esas cosas. Yo, por lo menos que días, mi hija tenía una cadena con una cruz acá, que yo hace muchos años, 2 años que fui a España, se la di y la tenía puesta. Yo llevaba mucho tiempo diciéndole, hija, quítate eso, ¿no? O sea, quítate, mira que eso no está bien, hija, quítate eso, mira que eso no está bien. Y qué días que el pastor Mauricio me hizo el favor por la misericordia y me mandó la palabra sobre los ídolos de oro y de plata y de bronce que habla el Señor Jesús, y le mandé a ella la palabra del Señor, que la confronté con su palabra, y le dije, o sea, es que ni siquiera soy yo, le dije yo, mira, tú oras a un Dios, ¿cierto? A ese Dios al que tú le oras, al que tú le hablas y tú le oras y dices que Él cumple, o sea, Él te cumple a ti lo que tú pides, según la voluntad del Señor. Ese Dios al que tú le oras no le gusta eso que tú tienes. Y míralo aquí en la palabra. No soy yo no soy nadie al lado, o sea, yo soy su mamá, pero yo no soy nadie. O sea, no lo haga por mí, hágalo porque si usted cree que hay un Dios todopoderoso, ese Dios se llama Jesús, Él no le gusta eso. Y así pasó después de que llevaba un mes diciéndole, pero vio la palabra, porque la gloria es solo del Señor. Al otro día hablé con ella y se había quitado ella eso. Entonces, no es por mí, es por la palabra, porque uno a las personas le habla y he aprendido ahora que se habla con la misma palabra. Pero yo sí pienso eso, o sea, le pido mucho al Señor y yo digo, claro, o sea, si me dice el pastor, si usted en este momento me dice, Vicky, ¿usted salva? Pues yo le respondería la verdad. Si usted en este momento me dice, Vicky, ¿usted salva? Yo le respondería, pastor, si es la infinita misericordia del Señor Jesús, que sea así y que yo pueda seguir en este caminar según su voluntad, pero no, o sea, no sé, o sea, no como decirlo así, no sé, yo siento como mucho temor hasta de esa misma respuesta, o sea, temor porque es como, o sea, yo quiero que de pronto me entiendan, es que no me sé expresar, pero yo siento temores porque no me quiero sentir, ¿cómo se dice la palabra? Como sí, enaltecida, ¿sí? O sea, decir, sí, yo soy salva, no, o sea, no, yo quiero, o sea, yo le pido al Señor que me ayude a ser salva, pero yo necesito para ser salva cumplir su ley, sus mandamientos, hacer lo que el Señor me mandó de verdad como Él lo mandó, no como unas cosas sí y otras cosas no. Entonces yo no sé, pero yo desde siempre he tenido eso en mí, o sea, en mí, yo digo que no, y yo le pido al Señor porque yo no he llegado a eso, y si es la voluntad del Señor. Pastor, mira, es que hace mucho tiempo yo vivía muchas cosas que hoy en día ya no las vivo y yo así las quisiera, ya no las puedo hacer. Es que ya uno no puede. O sea, ya uno no puede. No es que uno diga, no, es que yo la verdad, no, es que ya uno no puede. ¿Por qué? Por la infinita misericordia del Señor ya uno no las hace, del Señor Jesús. O sea, si usted tenga ganas de hacer la gracia y el poder del Señor es tan grande que no lo deja. O sea, no lo deja desviarse a uno. Pero hay muchas cosas todavía que faltan. Y es lo que Willington decía ahorita. O sea, eso era que yo me quería referir. Ahora ya uno hace algo y uno se arrepiente, pastor. Anteriormente yo podía hacer algo en contra suya, hablarle como quisiera y pues no me importa si no, ahora uno dice, no, pero yo ¿qué hice? Y me ha pasado y he llamado a la persona inmediatamente y le he dicho, ven, perdóname porque mi actitud ahorita fue muy mala, o sea, estuvo muy mal, o sea, perdóname porque yo siento pena del Señor Jesús. O sea, ¿cómo yo puedo hacer un ejemplo de Él si estoy dando malas, o sea, si estoy haciendo cosas que no son? Pero el Señor lo confronta a uno, pastor, o sea, Él lo confronta a uno y uno se quebranta con uno mismo porque sabe que hay un Dios todopoderoso que vive.
y que Él va a estar con nosotros, va a venir a juzgar y a salvar. Entonces a eso es que yo me refiero, pastor, o sea, que me entiendan de pronto, que no es que yo diga no, sino que yo siento es como ese temor, ¿sí? O sea, como ese miedo, o sea, de no enaltecer, sino que sea humilde. Y si es así, si el Señor me tiene, bendito sea el Señor Jesús que pensó en mí desde antes de que me creara, pastor. Gracias, mi hermana. Muy amable. Muchísimas gracias por su aporte. Muy valioso, mi hermana. Muchísimas gracias. Mi hermano Willington, ¿quiere aportarnos algo? Lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que el punto donde también pretendía entrar, lo que yo también era que, dadas las circunstancias de que las personas, por ejemplo, lo que decía el hermano Víctor, de que uno sale y muchas personas dicen, no, yo soy salvo, yo soy un elegido, pero inclusive yo tenía un pastor que nos decía la otra vez, que el que diga así es que yo busque a Dios, no le crea, porque realmente es una mentira. Dios nos elige, nosotros no lo elegimos. No hay libre albedrío, no existe esta libre albedrío. En su efecto, entonces cae de todo pero cuando una persona considera o cree en muchas cosas, pero ya sea por su religión, ya sea por su forma de pensar, por su razonamiento, muchas veces están equivocados. Nuestra confianza debe estar aquí depositada en nosotros, y esa es la fe, eso es lo que yo decía, que es la convicción que tenemos nosotros en nuestros corazones. Ahora, nosotros como personas podemos percibir en los demás hermanos o en las otras personas. Cuando hablamos de tu fruto los conoceré, es que nosotros generamos conciencia en el sentido de ver los hechos que otra persona haga. Así es, sí, por fe, por la convicción que tengo, por la confianza que tengo en nuestro Señor Jesucristo. Y porque pues obviamente Él ha revelado, Él lo escogió uno y nos ha revelado la verdad. Ese es mi aporte del pastor. Mi hermano Julián también quería aportar algo. Se le escucha entrecortado, mi hermano, se le escucha entrecortado. Bueno, pastor, decía yo que hablando del libre albedrío, la palabra dice que no hay nadie que busque al Señor, que no hay ni uno bueno. También dice que Él pone el querer como el hacer en nosotros. Y de uno decir que uno lo busca sería por voluntad propia. Y ahí estaríamos descartando la voluntad del Señor. Entonces por voluntad propia no pues estaríamos descartando la voluntad del Señor, entonces no sería viable. Entonces si todo es por voluntad del Señor, está descartado el libre albedrío, porque no lo podemos hacer por nuestra propia voluntad, sino que todo es por voluntad del Señor. Así es, mi hermano Julián, sí señor. Sí señor, todo es por voluntad del Señor. Muchísimas gracias, mi hermano Julián. Qué interesante todos esos aportes de los hermanos. No sé si alguien más quiere aportar. Veo que pues esto que estamos hablando inquieta bastante y los hermanos quieren de pronto aportar algo más. No sé si hay algún hermano o hermana que quiera darnos su opinión al respecto y que pudiera hablar sin ningún problema. Pastor Germán, Señor lo bendiga. Pastor, el Señor Jesucristo lo bendiga. Muy buenas noches. Amén. Para todos los hermanos. Pastor, qué interesante tema. De verdad que es de mucha bendición este tema. Y qué importante que nosotros como iglesia podamos tener bases sólidas acerca de la predestinación, porque es algo supremamente importante para nosotros los hijos de Dios. Amén. Amén. ¿Me permite, por favor, compartir dos pasajes de la Escritura? Sí, señor, claro que sí. Podemos ir a Juan 6:44, por favor. Es bastante delicado este tema, en cuestión de tantas iglesias que hay hoy en día predicando acerca de libre albedrío y que no saben realmente qué es lo que están diciendo, porque se contradicen muchas cosas. Pero la palabra de Dios siempre es clara, siempre es la única fuente de la verdad, siempre la que tenemos que tener nosotros como base sólida de nosotros, ¿no? En nuestra enseñanza, de nuestra doctrina. Dice la palabra de Dios en Juan 6:44, dice:
palabra de nuestro Señor Jesucristo, ninguno puede venir a mí, dices, si el Padre que me envió no le trajera. Es decir, ¿qué libre albedrío podría haber aquí en esta palabra que el Señor nos trae, cierto, el día de hoy? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero, dice el Señor Jesús. Entonces, podemos ver que aquí no hay ningún libre albedrío, ahí es una elección de parte de nuestro Señor, ¿verdad? Porque ninguno puede venir al Señor si Él no le trajere, ¿verdad? Dice la palabra de Dios también en Juan 6:64, más adelante dice la palabra. Para que nos pongamos en contexto un poquito acá, el Señor le estaba refiriendo la palabra a los apóstoles, a los discípulos, ¿cierto? A algunos discípulos que estaban con Él. Y les estaba diciendo que Él era el pan de vida, que Él era el verdadero pan de vida que descendió del cielo, ¿verdad? Pero a algunos pues les pareció muy dura esa palabra, les pareció como bastante difícil creer. Y dice la palabra de Dios en Juan 6:64, dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Pero Jesús, dice, sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Vuelve y nos refiere la palabra de Juan 6:44. Y nos está aclarando a nosotros que es una potestad completa del Padre, es una elección completa 100% de nuestro Señor, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Es una elección, es una potestad que ninguno puede venir a Él si no es la potestad de Dios en casa. Más adelante, en el versículo 66 en adelante, dice, desde entonces muchos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, incluso los mismos 12 que andaban con Él, ¿acaso, dice, queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Aquí dice la palabra, el Hijo del Dios viviente, pero sabemos que en el original la palabra que le refirió Pedro al Señor fue, conocemos que tú eres el Cristo, el Dios Santísimo, el Santísimo Dios, dice en el original. En el versículo 70 sigue la palabra, dice, Jesús les respondió, no os he escogido, dice el Señor. Vuelve y nos refiere que es una completa elección, es una escogencia de parte de nuestro Señor. No os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo. Incluso la elección no solamente es para salvación, sino también para perdición, porque podemos ver aquí el caso de Judas, que era entre los 12, conocía al Señor Jesús, sabía quién era Él, pero aún así no era escogido para salvación, ¿verdad? Tenía un propósito diferente de parte del Señor. Dice, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón. Dice, porque este era el que le iba a entregar, y dice la palabra, y era uno de los 12. Amén. Amén. Entonces, pronto ese es como mi aporte, pastor, para... Muchas gracias, pastor. Fortalecer un poquito. Muchísimas gracias. Excelente. Los que andan con el Señor y entonces que lo conocen y no lo conocen. No, hay ellos que sí lo conocen, pero definitivamente la lección es completamente 100% de parte del Señor Jesús. Amén. Amén, pastor. Excelente aporte. Muchísimas gracias. Muy bueno ese aporte. Amén. Amén. Excelente. Muy interesante. Creo que mi hermana Vivian también quiere aportar algo, ¿no? Sí, pastor, buenas tardes. El Señor Jesús los bendiga. Bendiciones, mi hermana. Voy a compartir la palabra en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 16. Y también, ahorita, en Romanos 9, del versículo 10 al 18. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto,
y vuestro fruto permanezca. Amén. Y en Romanos capítulo 9, del versículo 10 al 18, cabe resaltar que en Juan estaba hablando el Señor Jesús. Bueno, en toda la palabra habla el Señor Jesús, pero ahí estaba textualmente él hablando. Dice en Romanos 9, del 10 al 18, pues no sé si ustedes desean leerlo. Léala, mi hermana, tranquila. Se le está escuchando perfecto. Sí, Señor, dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Excelente, mi hermano. Muchísimas gracias. Muchas gracias a su merced y a cada uno de los hermanos que ha aportado mensajes tan valiosos, pasajes tan importantes, que, bueno, son pasajes claves, son esenciales en el entendimiento de este mensaje, son esenciales. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. En verdad que valoramos muchísimo eso. Muchísimas gracias. Hay otra manita por ahí levantada, no sé si alguien más quiere aportar por ahí algo. Mi hermana Panchita, ¿quiere aportar algo? Sí. Pastor, buenas noches. Buenas noches, mi hermana. Amén. Pastor, quería leerles esta palabra del Señor Jesús, que está en Efesios 2. Efesios, vamos a Efesios. Galatas, Efesios 2. Sí. Dice la palabra del Señor Jesucristo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, dice la palabra de nuestro Dios Cristo, siguiendo a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero nuestro Señor Jesucristo, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Por gracia soy salvo. Dice la palabra en Isaías 13, dice la palabra: yo lo desperté. O sea que nosotros estábamos muertos, y un muerto pues no busca a nadie. Nosotros somos salvos por gracia, ¿verdad? Amén. Dice: por la misericordia de nuestro Señor Jesús, yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice el Señor Jesucristo de los ejércitos, pastor. Por eso es que nosotros, pastor, nosotros somos, que la palabra que nuestro Dios Cristo está hablando por medio del pastor, que somos elegidos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios Cristo desde antes de la fundación del mundo nos eligió, y Él fue el que nos santificó para que nosotros obedeciéramos su palabra. Amén. Todos los que estamos con nuestro Dios Cristo, somos elegidos. Somos fieles testigos de Él. Amén. Amén. Amén, mi hermana. Amén, mi hermana. Qué aporte tan importante y tan valioso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Veo por aquí a mi hermana Lisette también que nos quiere aportar. Cuéntenos, mi hermana.
Pastor, buenas noches para todos mis hermanos, Señor los bendiga. Amén. Pastor, ¿podemos leer Efesios 1 del 4 al 7? Efesios 1. Listo, mi hermana, léalo por favor, ¿sí? Bien, así dice la palabra del Señor Jesús. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en Él, en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea que ahí podemos ver por qué Él nos predestinó, para qué nos predestina. Ahí está la explicación de, bueno, pues así lo entiendo yo. Amén. La explicación de la predestinación, pastor. Amén. Muchísimas gracias, mi hermana. Muchísimas gracias. Excelente. Excelente aporte. Mi hermana Graciela. Bueno, no aporto versículos, pero sí un día yo le aporto lo que yo he escuchado, porque me gusta mucho que examinemos lo que se habla en otras congregaciones o lo que un día uno escucha, porque hay muchas personas que pueden estar escuchando este estudio, pueden estar creyendo en eso, ¿no? Así es, hermana. Así es. Entonces, por ejemplo, hay personas que para negar la predestinación, para negar esta doctrina, he llegado a escuchar que dicen que en ese momento los que estaban hablando eran los predestinados, o sea, niegan por completo. ¿Por qué? Porque creen en esto de que la iglesia se viene a formar después de lo que aconteció con el Señor cuando se presentó aquí, o sea, que él fundó la cristiandad en aquel tiempo, ¿no? Entonces la mayoría de congregaciones creen, precisamente porque ellos creen en esto de que la iglesia es a partir, ¿no?, de la venida del Señor. Entonces, por lo tanto, ellos niegan, ya que toman muchos versículos como los que los de la coma juánica, creo que se dice así. Sí, señora. Para creer primero en la Trinidad, porque la mayoría de las congregaciones creen en la Trinidad. Segundo, para decir que la predestinación no es, ya que se supone que él amó al mundo y que el evangelio es para todo el mundo, por lo tanto no puede haber predestinación y ya viene a haber un libre albedrío para todo aquel que quiera creer, ¿no? Entonces, nosotros, o por lo menos yo recibí esa doctrina en algún momento, escuché y la di por sentada, porque también creí en un momento de que uno podía elegir. Hay gente que dice, es que yo fui el que busqué al Señor, es que yo fui porque pasé por esta situación y eso me acercó al Señor, ¿no? Entonces siguen creyendo. Así incluso hay gente que dice, no, yo no creo en eso, pero yo sí creo que soy yo la que busco al Señor. O sea, dicen que no creen en esa doctrina, pero siguen creyendo que es que el Señor, incluso toman esta parte de Apocalipsis, que Él toca la puerta y que el que quiera abrir, como quien dice, ¿no? Entonces el Señor entra. Y siempre sostienen esa doctrina también con ese versículo. Ahora no lo recuerdo, entonces está en el 22. No recuerdo bien en qué parte de Apocalipsis está, donde Él dice que el que oye la puerta tocar y que Él entra y que bueno. Entonces ese era mi opinión, mi aporte, pastor, sobre estas doctrinas tan dañinas y que tienen, y pues que a la larga niegan. Porque como usted preguntó ahora, ¿se puede explicarle a una persona sobre esta doctrina tan preciosa? Sí, claro. Tendrías que explicarle también la parte del remanente, tendrías que coger la palabra de tapa a tapa y explicarla de esa manera. Y realmente para estas personas es muy difícil porque ellas cogen 2 o 3 versículos y con eso sostienen su doctrina.
y desconocen esa parte de los profetas y desconocen y dicen, no, es que no puede ser, porque es que no, es como, ese Dios de atrás no, estamos en el Hijo, ¿sí? Estamos en el Hijo y el Hijo ya es la iglesia, o sea, ya es otra cosa, ya nosotros decidimos ir a buscar a Jesús. Así es, pastor. Gracias. Gracias, mi hermana. Excelente, mi hermana, excelente. Qué aporte tan bueno también, excelente. Mucho por hablar, mucho por decir, mucho por explicar, mucha palabra que el Señor también nos ha regalado y tengo para compartirles, para que podamos entender, de acuerdo a la palabra, todo esto que hemos hablado, lo que ha explicado mi hermana, lo que los hermanos nos han aportado a través de los pasajes de la Biblia, lo que los hermanos nos han aportado a través de sus dudas, de sus preguntas, de sus cuestionamientos. Mucho por aprender, mucho por entender, pero todo está escrito y todo está por la voluntad y la gracia del Señor, está claro en la palabra de Dios. ¿Quién me quiere hablar, mi hermana? Pastor, ¿usted me puede hacer un favor? Sí, mi hermana, con mucho gusto. En la misma palabra, usted puede leer, por favor, Lucas 17, 26, 27, y cuando lo termine de leer, le hago la pregunta, por favor. Lucas... Ya buscamos. 17, del 26 al 27. Lucas 17, del 26, ok. Al 27, Ok, por favor. Dice así la palabra del Señor Jesús, dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Hasta ahí? Amén, sí. Bueno, mi pregunta es, pastor, sé que ha leído más a profundo la escritura. Cuando se habla aquí en Lucas, el Señor se refiere, de que dice que cuando en los tiempos de Noé, así será cuando venga el Señor Jesús de nuevo, ¿no? Entonces, si vemos cuando salvó a Noé, creo que fueron 5 personas que fueron salvas en ese, o sea, la familia. 8, mi hermano. Eso, o él se refiere a ese que la venida de él va a ser, o sea, eso me tiene como, ¿no? Porque él dice que así va a ser cuando él vuelva, que fueron solamente 8 personas a las que él salvó, o el Señor Jesús se refiere a de que la gente comía, bebía, no sé si la pregunta. Gracias, mi hermana. Sí, habría que leer lo que dice el libro de Génesis en el capítulo 6, ¿no? Sobre lo que sucedió en aquel tiempo con Noé. Pero la referencia que hace el Señor, el ejemplo que Él pone con respecto a los tiempos de Noé, tiene que ver con muchos aspectos, no solamente con un aspecto, ¿no? Por ejemplo, en los tiempos de Noé dice la palabra de Dios que la maldad era tanta que todo pensamiento del hombre era de continuo solamente el mal. Entonces, ¿cómo va a ser la venida del Señor Jesucristo? Cuando Él venga, ¿cómo va a estar el mundo? Lo mismo, que el mundo va a estar inmerso en tanta maldad que todo pensamiento va a ser de continuo solamente el mal. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué otra cosa, otro aspecto podemos ver de los tiempos de Noé? De los tiempos de Noé podemos ver que solamente se salvó un número muy pequeño y muy reducido de personas. Si miramos la cantidad de personas, que pues no sabemos exactamente cuántos había en aquella época, pero comparados con 8 personas que fueron salvas, pues podemos darnos a la medida de que son muy pocos los que se salvan, como dice la palabra de Dios. ¿Ve? Cuando venga el Señor Jesucristo a la tierra, hallará fe en la tierra, y por supuesto que la mayoría de las personas, como dice la palabra de Dios, están caminando en caminos de perdición. Así lo dijo el Señor Jesucristo cuando le preguntaron, dinos qué señal habrá de tu venida, cómo será esto y qué señal habrá de tu venida y del fin de los tiempos. Y Él le dijo, siempre el pasaje que está en Mateo capítulo 24 nos muestra una palabra que se repite en varias ocasiones, y es muchos. Pero cuando dice muchos, siempre hace referencia a muchos los que se están perdiendo, ¿no? Dice, muchos falsos profetas engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad del corazón de muchos se enfriará.
Entonces, y muchos falsos profetas se han levantado. Entonces vemos que la cantidad, la proporción se mantiene, tanto en esa época, donde fueron salvos muy pocos, como en nuestra época, donde seguirán siendo salvos muy pocos, porque así está establecido por el Señor Jesús, que muy pocos se van a salvar. Son pocos los que se salvan, son muy pocos. Que las personas van a estar inmersas en la mundanalidad, que esa es la otra referencia que está haciendo la palabra de Dios allí en el Evangelio de Lucas. Sí, el mundo va a estar todo completamente volcado y distraído en la mundanalidad, en el mundo, distraído completamente y ajeno a todo lo que tenga que ver con el Señor Jesús y con su palabra. Totalmente, eso no basta, les decía hace un rato, no basta sino que nosotros hagamos un pequeño censo allí local donde nos movemos para que nos demos cuenta de que la mayoría, por no decir que un porcentaje muy alto, tal vez un 90% de las personas que nos rodean comúnmente en nuestra sociedad, nuestro entorno, pues así que interesados en hablar del Señor Jesucristo y de su palabra, no. ¿Y por qué no están interesados en hablar del Señor Jesucristo y de su palabra? Pues porque sus corazones el Señor no ha empezado a cambiar sus corazones ni a transformarlos, y porque el Señor no ha puesto santidad en el corazón de ellos para que empiecen a buscarlo. Porque el Señor, como leíamos ahora en 8:29, no sé si es que todavía no, de ellos, a algunos quizá no ha llamado, o quizá de ellos a la mayoría nunca va a llamar. Pero eso es otro aspecto que podemos ver y entender en este pasaje de los días de Noé. En los días de Noé todo era perdición, todo era mundanalidad, todo era alejado del Señor, todo era de continuo solamente el mal, y no basta sino ver el mundo de la televisión, del cine, de donde sea, para que nos demos cuenta la imagen del mundo. ¿En qué anda el mundo? ¿En qué camina el mundo? En caminos únicamente de maldad. Entonces, de eso está hablando ese pasaje, mi hermana, básicamente. Muchísimas gracias, pastor. Es que sí, me llamaba eso como, ¿no? Porque ahí también sí dice él ahí en la palabra que eran 8 personas. Yo no había mirado bien. Entonces, ahí es donde también nosotros nos damos cuenta por la misma palabra que son muy pocas las personas, o sea, las que el Señor tiene para salvación. Porque uno ve, hay gente que dice, no, es que yo no tomo, yo no esto, yo no le hago mal a nadie. Bueno, hay gente que habla de esa manera, pero pues uno no es nadie para juzgar, ¿no? Pero uno se da cuenta que no, uno no puede decir también con amargura, vivir uno en amargura, diciendo que es salvo o diciendo que no, ¿no? Porque pues muchas veces hay personas en el mundo que dicen, no, es que yo no tomo, yo no le hago daño a nadie, y yo soy salva, yo creo en Dios. Pero bueno, eso es... De todos se ve, ¿no, pastor? O sea, claro. De todo uno ve, ¿no? De todas las personas ve uno, o sea, que hay personas que claro. hay personas que toman y están en un mundo lleno de esto y dicen, no, es que yo sé que si yo me arrepiento, el Señor me perdona y yo voy a ser salva. Porque he hablado con personas que dicen, no, es que Dios lo perdona a uno, y si yo me arrepiento en este momento y esto, pues yo ya soy yo, o yo a cada rato me arrepiento y el Señor me perdona. También escucha uno eso. Aquí, mi hermana, yo aprovechar, ya que su merced tocó esa palabra arrepentimiento, quiero que entendamos algo, porque es que tiene toda la razón en cuanto a lo que dicen las personas. Las personas dicen muchas cosas absurdas a propósito, ¿no? Muchas cosas absurdas. Las personas piensan que el arrepentimiento va a venir al final del camino, porque pues como que ya me siento que me estoy muriendo, y entonces pues como que me voy a arrepentir porque ya estoy en mis últimos días. O no, pues yo vivo mi vida como me parezca, ando perdido, y al final del camino, pues cuando sienta que me voy a morir, pues le pido perdón a Dios y ya, corono, y paso al otro lado. O no, pues yo pues cuando vea que el tsunami va a venir, entonces yo ahí en ese momento, en los segundos que me quedan de vida, entonces yo le pido perdón a Dios, y ahí ya listo, ya ahí me arrepentí, ya me salvé. Y todas estas cosas que son de un entendimiento tan errado, tan equivocado absolutamente de lo que verdaderamente dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y es porque no hemos entendido, no sabemos o no conocen realmente qué significa ser elegido, qué significa ser predestinado, qué significa entender lo que el Señor
hace en esta elección y en esta predestinación. Y una de las cosas que el Señor hace en esta elección y esta predestinación, y que es algo que no es propio del ser humano, mi hermana y los hermanos que me escuchan esto, algo que no es propio del ser humano, que no es que yo voy a tomar la decisión de hacer, es el arrepentimiento, y eso para que nos quede muy claros, especialmente para aquellos que quieren pensar que así como el ladrón estaba en la cruz y que al último momento él se pudo arrepentir, y entonces como se pudo arrepentir, pues listo, así voy a hacer yo también. Así, yo voy a tomar ese ejemplo. No toman el ejemplo del otro que estaba al lado que no se arrepintió. No, ellos toman el ejemplo del que sí se arrepintió y piensan que ellos también van a tener esta oportunidad de arrepentirse, porque al final se van a dar cuenta de que como que le gano la partida a Dios. Al final voy a ganar yo la partida. Al final me voy a burlar de todos porque hice como quise en esta vida, hice lo que me pareció, y al final, el último momento pedí perdón, me arrepentí y me salvé. Eso es lo que las personas creen, pero qué error tan garrafal, mi hermana, y es un error de interpretación, de conocimiento de verdaderamente qué es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a dónde voy? A que entendamos que inclusive el arrepentimiento es un don de Dios. Dios concede arrepentimiento al que Él quiera conceder arrepentimiento. No es algo propio de nosotros los seres humanos. Vea, leamos esos dos pasajes ya para terminar. Para terminar con el estudio del día de hoy, ¿no? Quiero que leamos estos dos pasajes para que entendamos esto y nos vayamos con esta parte y comprendamos que no se trata de que al final del camino yo me voy a burlar de todo el mundo, hice como quise y me arrepentí. No es así, porque el arrepentimiento es algo que también concede Dios en su soberanía. Solamente Él lo concede a los que Él le quiera conceder. Oído a esto, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, Hechos 5:31, dice así. Vamos a leer Hechos 5:31 y vamos a leer Hechos 11:18. Dice, Hechos 5:31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. O sea, el arrepentimiento es algo que Dios da, es algo que Él concede, es algo que Él también regala en su gracia. No es algo propio del ser humano. No se nos olvide eso y no caigamos en este engaño y esta mentira del diablo de pensar que al final del camino me va a arrepentir. Mire esto, Hechos 11:18 dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo. ¿Por qué callaron y glorificaron a Dios diciendo? Dice, ¿qué decían ellos? Dice, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Wow, o sea que lo que el Señor también le dio a ellos, quiere decir que no era propio de ellos. Nunca dice es que ellos de su propio libre albedrío se arrepintieron, eso no existe. No, dice la palabra de Dios que Él concede arrepentimiento, dice de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. Así que el arrepentimiento, a todos los que escuchan esto, que van a escuchar este mensaje, sépanlo, sepámoslo, el arrepentimiento es un don de Dios. Y Él solamente le concede este don a los que Él va a elegir para salvación. Así que no caigamos en ese error. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los continúe bendiciendo. Un abrazo para todos mis hermanos.